Pasemos ahora a ver la demultiplexación cuando tenemos una comunicación orientada a conexión, como por ejemplo cuando utilizamos TCP en lugar de UDP. En estos casos, el socket TCP va a venir definido, identificado, no solo por la IP destino y el puerto destino, como en el caso de UDP, sino que también se tendrán en cuenta la IP origen y el puerto origen. Al introducir estos campos, un servidor podrá tener, por ejemplo, varios sockets TCP a la vez en el mismo puerto, escuchando en el mismo puerto. De hecho, tendrá tantos sockets como procesos cliente de otras máquinas se estén conectando a ese puerto. Es decir, al contrario que en UDP, dos segmentos entrantes con distinta IP origen, es decir, de distintas máquinas origen, se dirigirán a sockets diferentes, porque esta IP de origen forma parte de la definición del socket. No era así en UDP, que de distintas máquinas nos daba igual el origen de la procedencia del mensaje. Si iban a la misma máquina, al mismo puerto destino, iban al mismo socket. Por tanto, por ejemplo, los servidores web van a tener diferentes sockets para cada cliente que se conecte, porque el cliente que se conecta tiene una IP de origen distinta. Incluso si estamos utilizando HTTP no persistente, para cada solicitud que se le haga a ese servidor, utilizará ese servidor diferentes sockets para cada solicitud de cada objeto. Aquí tenemos un ejemplo en el que un navegador, que es el proceso 1, se quiere conectar a un servidor web, que tenemos aquí con una IP determinada, la IPC. Entonces, este navegador va a crear un socket en el que dice que se quiere conectar pues, al servidor web en el puerto 80. El puerto 80 está aquí escuchando en este servidor web, ¿vale? Él pondrá, el servidor web creará un socket también, el proceso 4, va a crear un socket que va a escuchar y va a atender estas peticiones del navegador. Si este navegador, por ejemplo, había elegido el puerto 9157 para escuchar o hacer las peticiones desde él en esta máquina, en la máquina con la IP A, este socket vendrá determinado, por tanto, por no solo las IP y puerto destino, como era el caso de UDP, sino también por esta IP de A, que es la IP de origen, y el puerto de origen, que es el 9157 en este caso, puerto aleatorio por encima de 1024. Si suponemos que tenemos otra máquina cliente, por ejemplo, esta, en este caso con la IPv, que tenemos un proceso, el proceso 3, que también quiere comunicarse con este servidor, la IP destino y el puerto destino serán el mismo, IPC y puerto 80. Imaginemos que por casualidad elige este navegador el mismo puerto, el 9157, para hacer estas peticiones. Podremos diferenciar estos sockets, tanto este como este, por la IP origen, que sería de la máquina B y no de la A. Por lo tanto, podremos multiplexar fácilmente en destino los mensajes que lleguen para un proceso y para otro, viendo la cuádrupla que define cada uno de los sockets. También podríamos tener procesos, como es en este caso el proceso 2 en la máquina B, que tendrán su socket creado, que podremos demultiplexar porque en destino, no porque la IP de origen sea distinta, sino porque el puerto de origen sea distinto. Aquí tenemos el puerto de origen que es distinto. La IP es la misma, es la B, el puerto de destino es el 80 y el destino es la máquina C, pero el puerto de origen es un proceso distinto que ha creado un socket distinto. Por lo tanto, podremos demultiplexar correctamente en destino. ¿Qué es lo que hacen habitualmente los servidores web? Pues no es lo que hemos visto anteriormente, que tenían varios procesos escuchando en distintos sockets, sino suelen tener un único proceso y van creando varios hilos de ese proceso que van
escuchando en distintos sockets las solicitudes que les llegan desde distintas máquinas o distintos procesos para atenderlas. Por lo tanto, tendremos un servidor web. Una vez aclarados los conceptos de multiplexación y de multiplexación, veamos el primer protocolo de los protocolos de transporte, que es el protocolo UDP. Es un protocolo de transporte. UDP o User Datagram Protocol viene definido en la RFC 768. Como veis en sus siglas se utiliza el término datagrama, por lo tanto muchas veces normalmente se habla de datagramas UDP. Nosotros vamos a seguir la convención que sigue el libro de Kurose, en la que se habla de, siempre que hablemos de mensajes de la capa de transporte, vamos a hablar de segmentos. Entonces vamos a hablar de segmentos UDP, aunque ya digo que normalmente se suele hablar de datagramas UDP, para diferenciarlos así de los datagramas IP, que serán los de la capa de red que veremos posteriormente. UDP es un protocolo de transporte sencillo y minimalista, es decir, no hace realmente casi nada con los mensajes que le pasa a la capa de aplicación. Es un servicio de mejor esfuerzo, es decir, hace lo que puede para que los mensajes lleguen, y lo que puede simplemente es decir el puerto origen y puerto destino, y pone un pequeño control de integridad de datos y ya está. Y estos segmentos UDP, por tanto, se pueden perder y pueden entregarse desordenados. Por lo tanto, no evita este tipo de problemas. Es un protocolo sin conexión, es decir, no va a haber negociación entre el emisor y el receptor, y además cada segmento se va a tratar de forma independiente al resto. Un segmento no va a tener nada que ver con otro. Entonces, ¿por qué existe UDP? Pues ya hemos visto algunas pinceladas anteriormente, pero principalmente porque vamos a tener un mejor control en la capa de aplicación sobre qué se envía y cuándo. La capa de aplicación es la que envía a la capa de transporte, y en cuanto yo le envío el mensaje de la capa de aplicación a la capa de transporte, si utilizamos UDP, va a coger el mensaje, lo va a encapsular en un segmento UDP y se lo va a pasar a la capa de red. No va a hacer nada, no vamos a perder tiempo ahí. Entonces, desde la capa de aplicación sabemos cuándo se está enviando, no le mete ningún retardo. Por ejemplo, TCP tiene control de congestión, o tiene reenvío, que cada vez que vea que se pierde un paquete, pues un segmento lo tiene que volver a enviar, etcétera. UDP no. Además, UDP no tiene establecimiento de conexión, por lo tanto vamos a evitar esos retardos, que sí que implica en TCP el acuerdo previo entre el emisor y el receptor vamos a establecer una conexión por la que vamos a enviar los datos, etcétera. Esos retardos los evitamos en UDP. Además, no tenemos que mantener esa información del estado de la conexión en UDP, por lo tanto el servidor va a soportar más clientes activos que con TCP, porque no tenemos que mantener esa información. Y por último, añade menos sobrecarga en los paquetes, porque la cabecera de UDP es más pequeña que la de TCP. La de UDP son 8 bytes, la de TCP son 20. Entonces, en UDP tenemos una sobrecarga. Todo esto nos lleva a que el protocolo UDP fuera de los más empleados en las aplicaciones multimedia, por ejemplo en streaming, porque no son muy sensibles estas aplicaciones a las pérdidas, dado que si yo pierdo un paquete de audio, puedo seguir entendiendo la conversación o el sonido que se estuviera reproduciendo, o un píxel de los de la imagen del vídeo, pues no pasa nada por perder algunas partes de esa imagen. Pero sí son muy sensibles estas aplicaciones a los tiempos, es decir, si me llega un paquete más tarde de lo que le tocaba reproducirse, ese paquete ya no me sirve para nada, o llega a tiempo o no me sirve. Entonces es más importante que lleguen a tiempo a que lleguen. Entonces, por ejemplo, en estas aplicaciones multimedia es donde más se aplicaba. ¿Por qué digo aplicaba? Porque cada vez más se utiliza en estos casos TCP,
por razones de seguridad, porque muchas organizaciones bloquean estos puertos UDP, entonces cada vez se utiliza más TCP. También se utiliza UDP para el DNS o para temas de administración, protocolos de administración de red, porque normalmente estas tareas de administración se hacen en condiciones en las que la red está muy sobrecargada, entonces es más difícil la transmisión fiable y lo hacemos con UDP o con protocolos de enrutamiento como RIP. En caso de que nosotros quisiéramos implementar una transferencia fiable sobre UDP, lo tendríamos que hacer a nivel de aplicación. Podríamos añadirle esa fiabilidad en nuestra aplicación. Podemos implementar una recuperación de errores y decir, pues si no llega el paquete, que la aplicación vuelva a mandar el mensaje, pero ya sería la aplicación o la capa de transporte la que se encarga de mandarlo el mensaje de nuevo, porque si estamos en UDP, UDP no lo hace. Pero ya tendríamos el control en la aplicación de cuándo volvemos a enviar el mensaje, de si está habiendo problemas, etc. Aquí tenemos un ejemplo de segmento UDP, en el cual podemos ver cómo tenemos los 16 bits del puerto origen, los 16 bits del puerto destino, la longitud, el siguiente campo es la longitud en bytes del segmento, con cabeceras incluidas, es decir, aquí va a incluir estos 8 bytes de cabecera, y finalmente un checksum que va a verificar la integridad del mensaje, que no ha sufrido ninguna alteración respecto al original. Veamos este checksum o suma de comprobación. Como he dicho, el checksum o la suma de comprobación tiene como objetivo el detectar errores en la transmisión, es decir, por ejemplo, bits que se han intercambiado en los segmentos que se han transmitido en esa comunicación. El emisor lo que va a hacer va a ser coger primero todo el segmento y lo va a tratar como si fuese una secuencia de enteros de 16 bits. Va a calcular primero la suma de todas las palabras del segmento, esas palabras de 16 bits, y le va a calcular a esa suma el complemento a 1. Finalmente el valor que le dé lo va a poner en el campo checksum del segmento. El receptor va a hacer lo mismo, va a coger ese segmento que ha recibido, va a calcular su checksum y va a comprobar si el checksum que ha calculado coincide con el valor que le venía el emisor en el campo checksum. ¿Que coincide? Pues no hay error. ¿Que no coincide? Pues ha habido algún error. Aquí tenéis un ejemplo de cómo calcular el checksum. Veis que aquí se indica que durante la operación de suma, si se produce un acarreo sobre el bit más significativo, se añade al resultado en el bit menos significativo. ¿Vale? Ahora lo veis aquí. Por ejemplo, aquí tenemos esta suma de dos enteros de 16 bits, en la cual voy sumando los valores, ¿vale? Y si tengo un desbordamiento, si tengo acarreo, pues se lo sumo aquí al bit menos significativo, ¿vale? Y finalmente me quedaría, esta sería la suma. Lo que hago es después calcular el complemento a 1, cambio los unos por ceros, los ceros por unos, y ese es el valor que pongo en el campo check.